te estoy hablando ya del año 2006-2007, y nos presentaron un informe donde nos decían que más del 70% de los caraqueños no usaba transporte público. Decían, es que andan en carro. No, que no usan medios de transporte. Imagínate tú, o sea, es decir, había una Venezuela que ni siquiera se movía y una Caracas que no se movía de su cerro. Y eso me motivó, Oscar. En los focus group que hicimos en aquella época, nos encontrábamos con gente que no conocía Chacayito. No. Y eran del Valle, por ejemplo. Pero eso mismo pasaba con la gente del este, que no, para los del este que no conocían Plaza Venezuela, no conocían el centro de Caracas. Exacto. Entonces, y alguien que venía del interior del país como yo, de la provincia venezolana, pues yo no entendía cómo es eso que tú no conoces el centro de Caracas. Y a la vez no conocían tampoco el centro de Caracas en los que vivían en Boquerón, en la carretera vieja o en cualquiera de esos lados. Es decir, había un aislamiento. Ese aislamiento fue producto pero de muchos años de exclusión, porque habían dos Venezuelas. Una Venezuela que le estaba yendo muy bien y una Venezuela que le estaba yendo muy mal. A esa Venezuela que se fue yendo muy mal, Uslar Pietri, y no es por citártelo tanto, pero Uslar Pietri ya desde el año 74 lo advertía. Había habido una movilización del campo hacia la ciudad, pero que la ciudad nunca los había recibido. Es decir, nunca les dimos servicios públicos, nunca les dimos la calidad de vida. Fueron aislados, además, socialmente, y desde el punto de vista urbano, no lo urbanizamos. O sea, no... Claro, hubo enormes esfuerzos, la urbanización 23 de enero, Caricuao, Lomas de Urdaneta, El Valle, bloques desde las veredas del Gao Chalbó. Hay muchísimos, incluso los propios bloques del silencio del presidente Medina. Es decir, habían proyectos urbanísticos extraordinarios para incorporarlos, pero no fue suficiente. Entonces, luego de la decadencia económica del país, que comienza a quebrarse después del año 78, hay un desprecio, comienza ese proceso, pero ese proceso condujo incluso a un fenómeno social muy extraño, que era que entre las propias familias se despreciaban. Entonces, los que pertenecían a las clases medias y medias altas, entonces no veían hacia el otro lado. Ese fenómeno se fue... ¿Sabes? Eso se fue acumulando, porque primero Acción Democrática y COPEI, Betancourt, que lo entendió perfectamente, Betancourt era un hombre que entendió al venezolano de su tiempo, que incluso Andrés Eloy Blanco lo llegó a dibujar en aquel Juan Bimba. Entonces dedicó su atención a darle a ese venezolano de su tiempo mucha atención. Pero luego vienen presidentes como Luis Herrera, que también se vuelven populares, en el sentido de entender yo no recuerdo qué era el nombre porque tenía el segundo nombre era Josefina, pero que vivía en Caucahuita. Entonces, ¿te acuerdas de ese? Aleida Josefina, que vivía, y entonces también intentaron conectar porque eran policlasistas, o sea, eran dirigentes que también sentían mucho lo popular, y ese fue el éxito de muchos de esos dirigentes, tanto de COPEI como de la izquierda venezolana, como por hablarte de Teodoro, de José Vicente, o de cualquiera de esos, o de Maneiro, o de esos grandes personajes de la izquierda venezolana. Pero acompañado del proceso de decadencia de nuestra educación, y no me vayas a decir que ya vamos a salir con la cantaleta educativa, pero es que acompañado del proceso de decadencia de la educación venezolana, que había producido cambios y había producido de la mano de líderes como Luis Beltrán Prieto, la evolución social de que el hijo del trabajador, había mucha movilidad, pero eso se estanca. Y cuando ese proceso se estancan, se divorcian. Entonces teníamos dos sociedades que una no se veía a la otra. Y eso fue cuando comienzo, Oscar, a caminar los sectores populares, pero yo no quería hacerlo como un candidato convencional. Y mi primera fue en el 2010 siendo candidato en el 23 de enero. Y decía, bueno, ¿cómo un concejal de Chacao se va para el 23 de enero? ¿Y por qué me va tan bien? Bueno, porque comienzo a entender además cómo nuestros sectores populares valían, pero además de verdad, pero es que la solidaridad que había. Y yo llegué a esos sectores y nunca me salí de ellos. La sociedad que no se entiende y no se siente, es imposible dirigirla, liderarla. Porque no se conocen. ¿Qué pasó? No se encontraron. Fíjate, cuando se quiebra aquí la educación pública oficial de calidad. Llega Chávez y se radicaliza, claro, se van al otro extremo, cuando tú pierdes, el desprecio y el autoritarismo. ¿Dónde se encontraban las clases sociales de este país? En la escuela. Cuando tú tenías que el liceo público era de la más alta calidad,
el hijo del empresario y el hijo del trabajador se podían encontrar en unas aulas. Es una Venezuela que se veía. Y tú veías incluso a mucha gente de clase media y clases medias altas que iban por las reivindicaciones sociales de los trabajadores y se metían con luchas hasta de problemas sociales, de izquierda, etcétera. Y van hacia allá. El propio Gustavo Machado era un campeón de tenis y resulta ser que era el jefe del Partido Comunista. Pero, ¿qué nos pasó? Bueno, aquí hay alguien, un profesor, que tú y yo compartimos, Chul Han, que es un profesor de la Universidad de Berlín, surcoreano, que es extraordinario, y él aquí en su libro de la infocracia nos dice, los contenidos políticos tienen cada vez menos importancia. La política pierde así toda su esencia. Nosotros nos adelantamos en Venezuela a eso. Tuvimos una clase política muy superficial, que no quiso entender al venezolano de su tiempo, que lo despreció, que lo desplantó y lo puso a un lado. Entonces no entendieron el proceso político. Y esta vieja clase política venezolana no la ha entendido. Nosotros tenemos una sola línea y aquí tenemos que sanear a la clase política venezolana y sobre todo sanear la administración pública, para poder sanear la administración pública. Pues son los políticos los que van a ir luego a esos cargos de la administración. Pero si no se comportan como se tienen que comportar desde sus propias y vivir con convicciones, tú cuando llegas a un cargo público entonces haces desastre. Y eso fue lo que pasó con Monómero, eso es lo que pasó con Citgo, eso es lo que pasó con la ayuda humanitaria, que terminaron en ese desastre. Y mucha gente me ha criticado, Oscar, decir, pero bueno, tú estás criticando más a la oposición que al gobierno. Y yo le digo, pero ya va un momentico, es que yo tengo todos los años del mundo siendo oposición y yo nunca voté por el gobierno. Entonces, si ya yo sé y yo he criticado durante todos estos años al gobierno, imagínate cómo puedo criticar a los que en un momento yo les di el voto, pero me decepcioné. ¿En qué te diferencias tú de esa vieja oposición prematura y la vieja oposición tradicional? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. ¿Cómo no? Ya venimos.